tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo tema de la formación permanente, en el cual buscamos propiciar información a todos nuestros miembros del movimiento Tencoset. En esta oportunidad estaremos viendo la octava categoría de los dogmas católicos, los cuales se refieren a los sacramentos. Acompáñenos a ver esta interesante información donde nuestro Padre Sediento actualiza a diario su eterno amor por nosotros. En este tema resalta sobre la acción salvífica de los sacramentos y como referencia quiero tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1116, que dice: los sacramentos son como fuerza que brotan del cuerpo místico de Jesús, siempre vivo y vivificante, y como acción del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. En resumen, todos los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver este término que se usa, que dice que son fuerzas que brotan del cuerpo de Jesús. Me hace recordar la escena en que la mujer hemorroísa, con su enorme fe, toca el borde del manto de Jesús, y Jesús sintió que una fuerte fuerza brotó de él. Podemos ver qué tan grande es el amor del Señor, que su amor, su salvación, brota de una manera natural, como cuando tú respiras, que lo haces de una forma espontánea o automática. Iniciemos el desarrollo del tema con el primer dogma, en el cual nos dice que el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que Jesús instituyó el bautismo? Si se hizo bautizar por Juan en el río Jordán, puede ser un poco contradictorio, pero Juan el Bautista dejó claro en sus prédicas, donde constantemente anunciaba: yo les bautizo con agua, pero en medio de todos está uno a quien no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Y veamos qué bonito el amor de nuestro Señor Jesús. No solo se hace bautizar por Juan, sino que vive este sacramento y nos los enseñó. Y además nos pide que lo vivamos y lo transmitamos a las gentes. Este humilde gesto de nuestro Señor nos recuerda un momento paralelo que se encuentra en el libro de Josué en el Antiguo Testamento, cuando el Arca de la Alianza cruzó a la tierra prometida casi 1500 años antes, en la misma geografía. La tradición dice que los israelitas cruzaron al este de Jericó, que es donde supuestamente estaba bautizando Juan el Bautista, Betania al otro lado de Jordán. Es profundamente conmovedor considerar el Arca de la Alianza, que representa la presencia de Dios en medio de su pueblo elegido, entrando a la tierra prometida desde el desierto, y a Jesús, que encarna el nuevo pacto de su persona, santificando las aguas del Jordán para que todos los que lo sigan compartan la vida eterna. Las aguas del Jordán deben limpiar todo corazón para que nosotros también podamos entrar en la tierra prometida. Nos podemos apoyar en el Evangelio de Mateo, donde observaremos este evento donde Jesús exhorta a sus discípulos diciéndole: me ha sido dado el poder en el cielo y la tierra. Id y haced discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este segundo dogma tenemos que la confirmación es verdadero y propio sacramento. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Este sacramento concede a los bautizados la fuerza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente y con valentía su fe en Jesucristo. En la antigua alianza,
Los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Este evento lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 11. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos y el don del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolos a sus hijos. Y a continuación revisaremos el tercer dogma. Él nos afirma que la Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue definido en el Concilio de Trento, bajo la autoridad del Papa Julio III, en el Décimer 894, que dice: fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. Como Dios sabe y es rico en misericordia, sabe bien que hemos sido creados del barro y conoce bien lo frágil que somos. Buscó remedios para el alma para redimir y limpiar los pecados cometidos después del bautismo. Podemos encontrar algunas pruebas en las Sagradas Escrituras. Ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando Jesús dio a Pedro poder de liberación de los pecados, diciéndole: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23, donde Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les será retenido. Nuestra Santa Iglesia mantiene que así como Jesús pasó su vida perdonando los pecados, así ahora los apóstoles tienen el mismo poder que recibió Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora bien, en el cuarto dogma se refiere a que la confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Este dogma nos ayuda a ver nuestra realidad humana y la infinita misericordia de Dios, dado que en el bautismo nos fue perdonado el pecado original, pero no eliminó de nosotros la debilidad de nuestra naturaleza, ni la inclinación al pecado. La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, necesaria para la salvación de su pueblo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el literal 1456, nos quiere hacer ver la importancia y esencia que tiene la confesión de los pecados. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón de todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina para que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir la llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Basta indicar la culpa de la conciencia apenas a los sacerdotes mediante confesión secreta. Además, en el Concilio de Trento, bajo la dirección del Papa Julio III,
En el Décinger 1987, el Papa hizo una aclaratoria diciendo: la contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente, es un dolor del alma y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Ahora bien, este movimiento de contrición fue en todo tiempo necesario para impetrar el perdón de los pecados y en el hombre caído después de su bautismo. A continuación, en el quinto dogma, se refiere a que la Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mediante la celebración de la Eucaristía nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. También podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 59, que dice: aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Así pues, con estas pruebas en las Sagradas Escrituras, tenemos como afirmación de que el sacramento de la Eucaristía es instituida por el propio Jesús como memorial de su sacrificio y entrega a la Iglesia. En el sexto dogma nos indica que Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. En el Concilio de Trento, bajo el mandato del Papa Julio III, numeral 884, nos dice lo siguiente: si alguno dijera que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia de pan y vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negara aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia de pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transubstanciación, sea excomulgado. La palabra transubstanciación es el cambio de la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús en el acto de la consagración. Es una conversión en el sentido pasivo. Es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias de pan y vino, pues sucede en sus lugares el cuerpo y la sangre de Cristo. La transubstanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente a las conversiones naturales, porque no solo la materia como también la forma del pan y el vino son convertidos. Solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. Podemos encontrar pruebas en las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Dice: durante la comida Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición,
lo partió y se los dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Algunas frases que solemos escuchar es que en este pedacito de pan está Jesús, y tal vez se torne a confundir porque en el momento de la consagración ya no es pan, es Jesús quien está en esta figura. Séptimo dogma: la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Podemos encontrar algunas pruebas en las Sagradas Escrituras, donde se narra cómo Jesús envió a los 12 de dos en dos, dándoles poder y seguido de las instrucciones, donde los discípulos obedecieron y predicaron la buena nueva, y expulsaban a muchos espíritus malos, y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, al cual, unido al de Cristo, puede convertirse en un medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. En Santiago capítulo 5 versículo 14 nos dice: ¿hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En el octavo dogma tenemos: la orden es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Este sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión es confiada por Cristo a sus apóstoles. Sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Existe una jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros y diáconos. Podemos encontrar algunas pruebas en las Sagradas Escrituras. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, que dice: lo presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. De igual forma, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, nos dice: en cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien había creído. En la antigua alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos, que lo podemos encontrar en Números 11:25. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien, mediante su sacrificio en la cruz, es el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente en el sacerdocio ministerial. Solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Palabras de Santo Tomás de Aquino. En el noveno dogma encontramos que el matrimonio es verdadero y propio sacramento. Dios es amor y creó al hombre por amor. Lo ha llamado a amar, creando al hombre y a la mujer. Los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos. Tomemos de referencia el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6, donde nos dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendito por Dios,
haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad de sacramento. También podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 9, que dice: pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Estamos llegando al final de este tema. Espero que con la información sobre estos dogmas podamos siempre experimentar la compañía y auxilio de nuestro Señor en este paso de la vida terrena, quien no nos ha dejado huérfanos en el mundo, conoce nuestra fragilidad y nos proporciona medios a los que podemos recurrir para nuestra salvación. Agradecemos de su participación en este tema. Espero que haya sido de provecho para ti y que lo puedas extender a más miembros. Muchas gracias. Dios les bendiga. Los esperamos en un próximo tema.